Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que siguen este canal. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema bastante interesante como es el recurso de apelación en el Código Orgánico General Ecuatoriano. En consecuencia, como siempre lo hemos dicho, este canal es con fines netamente didácticos. Así pues, empezaremos diciendo que por norma general, por regla general, siempre apelan las partes procesales. Cuando decimos las partes procesales, decimos el actor y el demandado tienen la facultad legal de apelar. Sin embargo, el artículo 250 del Código Orgánico General de Procesos nos indica que también puede apelar la Procuraduría General del Estado en la condición de que cuando existen de por medio intereses patrimoniales del Estado que se encuentran dentro del proceso judicial, es decir, sin ser parte procesal, la Procuraduría General del Estado, por esta excepción contenida en el artículo 250 del Código Orgánico General de Procesos, puede realizar la apelación sin ser parte procesal. Y para ejemplificar, vamos a decir, o para tener claro en qué procesos podría, como ejemplo, en un proceso de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en que el demandado sea alguna institución del Estado, y esta institución del Estado haya hecho la defensa, sin embargo perdió el proceso. Recordemos que en este caso la Procuraduría General del Estado sí puede participar y apelar de esta sentencia sin haber sido parte procesal. Entonces, como siempre digo, toda regla tiene su excepción y en el caso en concreto, en los procesos en que tienen intereses económicos o patrimoniales el Estado ecuatoriano, es indudable que la Procuraduría General del Estado sí puede participar apelando y no puede haber la alegación de que no es parte procesal. Al contrario, existe norma expresa como es el artículo 250 del Código Orgánico General de Procesos que les permite apelar. Ahora decimos que tratamos de la apelación. Recordemos que la apelación o el recurso de apelación existe o dos clases de apelación, horizontal y vertical. Cuando hablamos de apelación o de un recurso horizontal, no propiamente de apelación, sino un recurso horizontal es el que resuelve el mismo juez de la causa, y entre estos tenemos el recurso de aclaración, ampliación, revocatoria o reforma del auto o de la sentencia. Ojo, es un recurso vertical, mientras que el recurso horizontal estamos hablando de la apelación propiamente dicho, la casación, el recurso de casación o el recurso de hecho. Y entre los recursos horizontales y verticales tienen unos lineamientos especiales para poderse resolver. No es que yo puedo presentar cuando a mí me parezca, no, al contrario. El Código Orgánico General de Procesos es taxativo y nos indica cómo es la forma y el momento en que se deben presentar estos recursos. Y hablando de recurso horizontal, empecemos por el recurso de ampliación. ¿Cuál es el recurso de ampliación? Es el que presenta sea la parte actora o la parte demandada solicitándole al juez de la causa que amplíe su sentencia, esto en virtud de que no ha resuelto alguno de los puntos controvertidos. Para aplicar el principio o uno de estos recursos, ampliación, aclaración, reformatoria o revocatoria, es indudable que existen dos formas de presentarse este recurso. El primero es el recurso o la primera forma de presentarse es en forma oral. Cuando el juez en forma oral ha resuelto y les concede la palabra a las partes y les pregunta si hay algo más falta por resolverse, se puede hacer en forma oral. Y ese es el momento exacto para presentar el recurso de ampliación, aclaración, revocatoria o reforma del auto o de la sentencia dictada en ese momento en forma oral. ¿Y por qué digo que también lo puede hacer en forma escrita? Porque recordemos que los jueces también pueden dictar sentencias fuera de audiencia. Para ejemplificar, en el artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos nos habla de la sentencia que dicta el juez en los procedimientos ejecutivos cuando no han contestado la demanda. Entonces, en ese momento procesal, cuando hacemos en forma oral, el juez tiene la obligación para resolver ese recurso de ampliación, aclaración, revocatorio, escuchar a la contraparte, es decir, correr traslado a la contraparte. Para ejemplificar, si presentó el recurso de aclaración, ampliación o estos horizontales, la parte actora, el juez necesariamente, obligatoriamente debe correr traslado a la parte o a la contraparte, a la parte demandada para que se pronuncie y debe resolver en ese mismo momento en forma oral. Recordemos que ese es el momento procesal. Si usted no presentó ese recurso de ampliación, aclaración, no va a poder hacerlo, no va a poderlo hacer en lo posterior, excepto o salvo el caso de que efectivamente por alguna circunstancia el juez en forma oral resolvió una cosa y
al momento de transcribir a escrito o de notificar o formalizar la sentencia por escrito, indudablemente debe resolver lo mismo que resolvió en forma oral, salvo por excepción, que no sería el caso de que usted podría presentar ese recurso haciéndole mención al juez de que debe resolver su recurso de ampliación o aclaración. De igual manera, recordemos que tenemos el recurso los recursos verticales. ¿Y por qué decimos verticales? Porque ese recurso sube al superior, a CUEN, a la sala, cualquiera de las salas, llámese sala de niñez, familia, mujer o a la sala de lo civil. Y ese recurso es vertical, ¿por qué? Porque ya no lo resuelve el juez de primera instancia. Este recurso lo resuelve ya los jueces que forman el tribunal de la sala, sea sala civil o sea sala de familia, mujer, niñez y adolescencia. Y también es especial este recurso de apelación, ¿por qué? Porque se lo puede presentar de dos formas. Se lo puede presentar en forma oral, al momento de que el juez resolvió mediante el sistema oral, resolvió en forma oral y dictó una sentencia. Usted, sea actor o demandado, puede pedir la palabra y decir: señor juez, presento en este momento mi recurso de apelación. O también lo puede hacer, presentar el recurso de apelación en forma escrita después de 10 días de notificada la sentencia por escrito. Aquí debemos tener claro un hecho concreto. En la actualidad, el recurso de apelación usted lo puede presentar en forma escrita y motivada, no olvidemos esta palabra, motivada en el término de 10 días posteriores a la notificación por escrito. Notificación por escrito de la sentencia. Recordemos que el Código Orgánico General de Procesos, desde su implementación y publicación en el registro oficial, ha ido sufriendo varios cambios. Y en un primer momento el Código Orgánico General de Procesos era taxativo y decía que únicamente se puede apelar en forma oral. Sin embargo, con las nuevas reformas que ha ido sufriendo el Código Orgánico General de Procesos, se puede apelar ya por escrito, con el término de 10 días, recordemos, término de 10 días en materia civil y en el término de 5 días en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, posteriores a la notificación de la sentencia por escrito. Y aquí tenemos que tener claro un asunto: cómo se presenta el recurso de apelación. Si usted lo presentó el recurso de apelación en forma oral, una vez terminada la audiencia, usted va a tener, una vez que lo notifican con la sentencia por escrito, si es en materia civil, 10 días para fundamentar su recurso de apelación. Pero si es que usted está apelando porque usted en la audiencia no dijo nada, no se pronunció sobre ningún recurso, después de notificada la sentencia por escrito, usted va a apelar. Allí tiene que apelar y fundamentar en el término de 10 días. Si se da cuenta la diferencia, cuando usted apela en forma verbal, cuando se termina la audiencia, usted en 10 días tiene que fundamentar su recurso de apelación. Por el contrario, cuando usted no apeló en forma oral, usted lo puede hacer después del término de 10 días de que lo notifican por escrito, pero ahí usted tiene que presentar su recurso de apelación con la fundamentación, es decir, los motivos. ¿Qué es la fundamentación? Los motivos de discrepancia. ¿Por qué usted está apelando? ¿Por qué usted considera que el juez se fue contra norma expresa? ¿O por qué considera usted que esa sentencia no se adecua a la verdad procesal? Es decir, la fundamentación, es decir, los motivos. ¿Por qué usted se encuentra apelando? No puede decir como motivo de la fundamentación: no estoy de acuerdo con la sentencia. El hecho que usted no esté de acuerdo con la sentencia no es motivo para apelar. El motivo y la fundamentación es: usted debe explicar por qué el juez se fue contra norma expresa, qué norma no aplicó, qué prueba no valoró. Esa es la fundamentación del recurso de apelación. Si estamos teniendo claro el panorama, que usted tiene 10 días para apelar, y para la apelación existen dos formas: una apelación que puede ser oral, cuando usted lo hace al finalizar la audiencia y apela, o usted lo puede hacer después de notificado 10 días por escrito y debidamente fundamentado. Con la apelación, sea que usted la ha hecho verbal o en forma escrita, ¿cuál es el trámite que debe darse? Al respecto, el artículo 258 del Código Orgánico General de Procesos nos indica cuál es el trámite que se debe dar. Con la fundamentación de la apelación que usted la hizo por escrito, el juez tiene que correr traslado y notificar a la contraparte. Si es materia civil, 10 días. Y si es materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, 5 días. ¿Para qué? Para que usted la conteste a esa apelación.
Y si usted durante esos 10 días apeló y fundamentó con su escrito de apelación, por escrito, fundamenta su apelación, el juez tiene la obligación de con esa fundamentación correr traslado, con la apelación y fundamentación, correr traslado a la contraparte por el término de 10 días en materia civil o 5 días en familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Para qué? Para que usted conteste esa fundamentación. Y usted en este término de 10 días o 5 días que le concede el juez, usted tiene la posibilidad de adherirse a la apelación. ¿Y qué es adherirse a la apelación? La adhesión es una propia apelación, en definitiva, es apelar también. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque la persona que apeló podría tranquilamente desistir de la apelación. Pero si usted se adhirió a su apelación, al recurso de apelación, debe continuar el proceso, aunque el que apeló haya desistido de su recurso. Para entendernos, la adhesión al recurso de apelación, puede ser o se debe considerar como una apelación propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque usted como apelante puede desistir de su apelación, pero el juez y la sala tienen la obligación de continuar con el recurso de apelación respecto de la adhesión. Entonces la adhesión a la apelación es una verdadera apelación, si cabe el término, siendo reiterativo en los términos. Efectivamente, recordemos que en la actualidad usted puede apelar de la totalidad de la sentencia o de una parte de la sentencia. Cuando usted realiza la apelación total, no se va a cumplir la sentencia, pero hasta que resuelvan el recurso. Pero si es que usted apela en una parte o solo por una parte de la sentencia, lo que usted no apeló se va a ejecutar, es decir, se va a cumplir. Con la implementación total del Código Orgánico General de Procesos, se crearon figuras bastante sui generis y modernas que debemos estar al tono. ¿Y por qué digo figuras modernas? Porque en la actualidad el recurso de apelación se lo concede con 3 efectos: con efecto no suspensivo, con efecto suspensivo y con efecto diferido. Esa es una innovación del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué significa el conceder la apelación en efecto no suspensivo? Es decir, que al superior, al juez, al CUEN, a la sala, sea civil o de familia, mujer, niñez y adolescencia, se envían copias de todo el expediente y se cumple con la sentencia. Es algo, parece contradictorio, pero así lo creó el legislador y nos toca cumplir. Ese es el efecto no suspensivo. Es decir, se cumple con la sentencia y se envía al superior solo las copias. Para usted pedir que no se ejecute o no se cumpla esa sentencia, usted tiene que rendir una caución, pedir al juez que se rinda una caución. ¿Para qué? Para que el proceso no continúe. Y por norma general y por regla general, se concede la apelación con efecto no suspensivo en los procesos de alimentos. Es decir, se continúa con la ejecución, con el pago de alimentos, y al superior se envían solo las copias certificadas. Ese es el efecto no suspensivo. El efecto suspensivo, ¿cuál es conceder la apelación con efecto suspensivo? Es decir, se suspende la tramitación de la causa. No se cumple la sentencia mientras no resuelva el superior esa apelación, y al superior, a la sala, sea civil o de familia, se envía el proceso total, el proceso original. Entonces el efecto suspensivo, y por norma general, cuando el juez concede una apelación y no dice en qué efecto, se debe entender que es con efecto suspensivo, es decir, que se suspende la tramitación de la causa. En otras palabras, el juez de primer nivel que dictó la sentencia o el auto interlocutorio pierde competencia hasta que el superior, hasta que la sala resuelva lo pertinente, sea aceptando o negando dicho recurso de apelación. Ese es el efecto suspensivo. Y el efecto diferido, ¿cuál es el efecto diferido? Esa es una nueva, si cabe el término, una nueva forma de apelación. Y el efecto diferido, por norma general, se concede o se ofrece por parte del juez, se concede a las partes de los autos interlocutorios. ¿Y qué significa el efecto diferido? Que el proceso continúa. El proceso continúa hasta que se dicte una sentencia y esa sentencia sea apelada. ¿Y por qué digo que sea apelada? ¿Por qué? Porque puede que usted como actor o demandado me apeló del auto interlocutorio, pero no apelaron de la sentencia o de la resolución. Es decir, usted no va a poder, ese proceso no va a subir al superior. ¿Por qué? Porque no se apeló de lo principal.
Por el efecto diferido se conceden por norma general a los autos interlocutorios, que si bien es cierto no ponen fin al proceso, podrían afectar alguna de las partes, y por norma general se concede o se presenta esta apelación con efecto diferido en los autos interlocutorios en que el juez admite o inadmite prueba. ¿Y por qué le digo admite o inadmite prueba? Porque si usted considera que al admitir la prueba de la contraparte le están violando algún derecho por ser ilegal, inconstitucional, usted puede apelar. El juez le va a conceder esa apelación con efecto diferido. Vuelvo a ratificar que es el efecto diferido, es continuar con el proceso, continuar con la tramitación del proceso hasta dictarse una sentencia. Y cuando usted dicte o cuando ya se dicte la sentencia, usted tiene la facultad de apelar de esa sentencia o esa resolución. Recién en ese momento usted va a tener, el momento en que usted fundamenta su apelación, tiene obligatoriamente que fundamentar la apelación con efecto diferido. ¿Y qué sucede si usted apela de un auto interlocutorio, el juez le concede con efecto diferido y al final termina apelando de la sentencia, pero el momento de usted fundamentar su apelación no fundamenta el recurso de apelación que le fue concedido con efecto diferido? El Código Orgánico General de Procesos es taxativo al indicarnos en ese momento que se lo tiene como no presentado. Es decir, si se da cuenta que cuando usted fundamenta su recurso de apelación, usted tiene que ser técnico. Primero en fundamentar el recurso de apelación de la sentencia o del auto. Y si usted apeló y le concedieron una apelación de un auto interlocutorio con efecto diferido, en el escrito que usted fundamenta la apelación, también debe fundamentar ese recurso que le fue concedido con efecto diferido. ¿Para qué? Para que el juez superior, conozca los dos recursos, tanto el recurso de apelación con efecto diferido como el recurso de apelación, sea que le concedieron con efecto suspensivo o diferido. Es decir, usted tiene la obligación de resolver. Una vez que usted ha fundamentado, se le ha corrido traslado a la contraparte con la fundamentación, y si es que por esas cosas alguna de las partes se adhirió, tiene que volver a notificar con esa adhesión a la contraparte. Tiene que volver a notificar por el término de 10 o 5 días, dependiendo la materia, sea civil, familia, mujer o niñez o adolescencia, 5 días, con esa fundamentación de la adhesión. ¿Para qué? Porque, como les digo, es una verdadera apelación. Una vez que usted ha cumplido lo que dice el 257 y 258 del Código Orgánico General de Procesos y ha notificado a la contraparte con la fundamentación de la apelación, el juez de primer nivel tiene la obligación de emitir un auto por el cual le admita y le conceda el recurso de apelación y por ende disponga que el proceso suba al superior, o en su defecto puede negarle la apelación. Pero recordemos que el juez no tiene la capacidad legal de analizar si su recurso de apelación se encuentra debidamente fundamentado o no fundamentado. El juez tiene que observar única y exclusivamente 3 requisitos para conceder el recurso de apelación. El primero, de que la parte que apela o el apelante sea parte procesal. El segundo requisito que debe observar el juez es de que efectivamente ese recurso de apelación haya sido presentado dentro del término correspondiente, es decir, los 10 días. Y el tercer requisito que debe observar el juez para conceder el recurso de apelación es si ese auto o esa sentencia es apelable. ¿Y por qué le digo es apelable o no es apelable? ¿Por qué? Porque existen sentencias que no son apelables. Y para que tenga claro que lo que le digo es lo que dice la norma, pese a que por toda regla tiene su norma o toda regla tiene su excepción, y por norma general toda sentencia es apelable, pero la excepción a la regla es las sentencias dictadas en base al artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos. Si no contestó el demandado en un proceso ejecutivo cuál es el efecto que se dicta sentencia y el código es taxativo, esa sentencia es inapelable. Entonces, por eso es que le digo que el juez tiene que revisar que se cumplan los 3 requisitos para concederle el recurso de apelación. El hecho que dice concedo el recurso de apelación es disponer que el proceso suba a la sala, a la CUEM, para que por esa facultad que está investido revise el recurso de apelación y emite el primer auto admitiendo o negando el recurso de apelación en un primer momento, aceptando o negando dar trámite a ese recurso. Entonces, los requisitos que debe el juez observar, el juez de primer nivel, es que las partes apelantes sean las partes procesales. El segundo requisito, que esté presentado dentro del término de ley. Y el tercer requisito, que la apelación o el auto o la sentencia que apela sea de los que la ley prevé para la apelación. Recordemos que el juez
Si le niega a usted el recurso de apelación, usted tiene la facultad de presentar el recurso de hecho. ¿Y qué es el recurso de hecho? Es la disposición para que el proceso suba de forma inmediata al superior, llámese sala de lo civil, sala de la familia. ¿Para qué? Para que la sala de lo civil en un primer momento admita o inadmita su recurso de hecho. ¿Esto qué significa? Si le admite su recurso de hecho, es indudable que tiene que aceptar el recurso de apelación por usted presentado. Y si le niega, va a disponer que el proceso regrese al juez actuó para que se cumpla la sentencia. Esa es la forma como se debe llevar a efecto el proceso de apelación. Recordemos que el juez o la sala, llámese el juez actuante, tiene la facultad de ratificar la sentencia, revocar la sentencia o reformar la sentencia. La apelación tiene ese fin de que el juez superior revoque, ratifique o reforme su sentencia. Con eso estamos hablando que hemos tratado el recurso de apelación, pero recordemos que hablamos de recurso de hecho. Para usted presentar el recurso de hecho, después de que le han notificado con la negativa, usted tiene que presentar ese recurso única y exclusivamente en el término de 3 días posteriores a la notificación. Y el recurso de hecho no necesita ningún requisito, ni que esté fundamentado, ni cosa parecida. Simplemente el juez tiene la obligación de, con ese recurso de hecho, inmediatamente subir o enviar el proceso al superior para que el superior, por la facultad que está investido, les acepte o les niegue el recurso de hecho, y a su vez, si les acepta, le da trámite al recurso de apelación. Si les niega, el proceso regresa al juzgado de origen. Muchas gracias a su comparecencia y su atención, señores abogados.